estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Chequina 95.1. Iniciamos. Hola, hola, Dios les bendiga. Mira, ya de volada me envió aquí las dos cámaras, nomás es primero yo. Ahí te encargo, operador, que primero soy yo. Bueno, el día de hoy soy bien bendecida, pues ya vieron aquí los spoilers a todo lo que da, ¿verdad? Le doy gracias al Señor por un jueves más, por estar aquí en Entre Líneas, ¿verdad? Sin duda, yo sé que aquí a Claudia la han visto mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, la vamos a conocer de otra forma, de otra manera, ¿verdad? A lo mejor, ahora sí que le digo, la entrevistadora va a salir entrevistada, ¿verdad? Oh my God, no. Bueno, a todos los que ya se están conectando, les pedimos que compartan, estamos totalmente en vivo en Chequina 95.1 FM y también estamos a través de Roku. Si tú nos estás viendo a través de Roku, que Dios te bendiga. Muchas gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Chequina Radio. También nos puedes ver a través de Facebook, ¿verdad? Y terminándose, puedes vernos a través de todas las redes sociales que tenemos aquí en Chequina Radio. Y pues bueno, ¿verdad? Sin más preámbulos, el día de hoy pues tenemos aquí a una bella invitada que ella ya es más que Chequi Lover, ¿verdad? Ya, claro, no, yo soy Chequina de corazón, preciosa. Chequina. Entonces, pero bueno, el día de hoy la vamos a conocer de su corazón, de su vida, de su testimonio. Y bueno, a ver, pues con ustedes, Claudia, aquí le vamos a estar dando el lugar. Ay, muchísimas gracias, Pame, por invitarme. Estoy muy contenta de poder estar este día, pues, del otro lado del banco, ¿verdad? Por acá, ya estoy siendo entrevistada, la verdad. La primera vez que yo llegué a Chequina y me gusta recordar mucho porque es bonito, ¿verdad? Saber cómo Dios te empezó a levantar y siempre nunca olvidar de dónde nos sacó el Señor, sí, y de dónde nos levantó. Y pues antes de decir dónde me sacó el Señor o lo que el Señor ha hecho con mi vida, me gusta recordar, y me acuerdo que la primera vez que yo pisé Chequina, pues fue para ser también entrevistada. Cuando recién empezaba mi ministerio, pues estaba acá también en esta silla, siendo entrevistada por Chuy Montes. Chuy Montes fue el primero que me invitó por aquí a Chequina Radio. Saludos si nos ve por ahí, un gran abrazo al pastor Chuy Montes. Y pues sí, recuerdo pues esos inicios, ¿verdad? Sí, también nerviosa siempre, iniciando en ese ministerio, y pues Dios ha sido fiel. Y ahora como bueno. Nada, ¿verdad? Ahora como pez en el agua, dices, aquí es mi casa, yo ya no sé qué onda aquí, pero ya me siento en mi casa. Fluimos. Claro que sí. Todavía, ¿sabes qué? Todavía, pues sí, todavía nos ponemos algunas veces nerviosos, algunas veces nos impone pues el altar es santo y todo esto, y de alguna manera cuando tú tienes una responsabilidad delante del Padre, sí, ya te pones nervioso. Pero bueno, a mí siempre me encanta saber su niñez, ¿verdad? A ver, ¿en qué barrio crecieron? Si nacieron en el Evangelio, quién les habló de Cristo. Me gusta conocerlos desde que nacieron, así que vamos a iniciar desde el inicio, vaya. Ay, Pamelita, desde el inicio, sí, yo nací en cuna cristiana, así yo vengo de una familia de ministros, de hecho nací en la casa pastoral. O sea, te vas a sorprender porque mis padres eran pastores en el Valle de Juárez y tenían tantos jóvenes en su congregación que los jóvenes estaban pendientes de cuando yo nací, estaban allá afuera en la sala esperando que mi mamá diera luz con una partera en la casa pastoral. Y los jóvenes de la congregación enterraron mi placenta. O sea, cuando yo nací, donde venía mi bolsita, ¿verdad? La placenta, donde dijeron, pastor, ¿qué hacemos con esto? Pues ustedes entiérrenlo, a ver dónde, pero... Guau, o sea que sí, literalmente en una iglesia. Sí, en la casa pastoral, ahí atrás de la iglesia, ahí nací yo, hace ya, pues, no voy a decir cuántos, pero ya ahí nací en casa, en familia cristiana, de ministros, de pastores ya, desde que yo nací. Bueno, pues que sin duda Dios desde un inicio, ¿verdad? Pone los ojos en ti y Él dice, mía eres, yo tengo un propósito contigo. Pero a ver, ¿cómo fue
¿Cómo se fue desarrollando esa Claudia, esa Claudita de chiquita? Esa Claudita. Fíjate que tuve una niñez muy, muy hermosa. Mi padre, aunque por mucho tiempo a lo mejor quizás por el ministerio sí ausentes, mi madre siempre trataba de estar con nosotros, de estar al pendiente, de cuidarnos, y siempre Dios nos cubrió, nos rodeó, me rodeó con su mano, me guardó de tantas cosas, de tanta maldad, guardó mi vida y la de mi hermanita, que es mayor que yo, nada más 2 años, pero siempre nos cubrió el Señor, nos rodeaba de gente que nos cuidaba bien, que cuidaba de nosotras, y siempre me cuidó, y a lo largo de mi niñez fue algo muy bonito. Fue algo muy hermoso crecer en una iglesia donde vimos lo sobrenatural de Dios. Veíamos jóvenes danzando en el espíritu, o sea, brincaban como becerros en la manada, como dice la palabra de Dios. O sea, así yo crecí en ese ambiente espiritual de un mover glorioso del Espíritu Santo, algo glorioso. Es lo que comentábamos ahorita, ¿verdad? Que como con esta generación presente, ¿verdad? No dudamos que haya hombres, mujeres, jóvenes y niños llenos del Espíritu Santo, pero qué difícil es ahora el mover sobrenatural. O sea, ver y entender, a lo mejor y hasta platicar entre nosotras, ¿verdad? Que nos hemos movido en este mover sobrenatural de a lo mejor ver ángeles, demonios, manifestaciones de Dios, ¿verdad? En gran manera, que aceite en tus manos, que oro. Ya algunos jóvenes lo pueden ver así como algo fantasioso, pero qué bonito, ¿verdad? Sí. Es que todavía haya gente aquí en la tierra que te pueda testificar y te pueda decir, a ver, no lo veas como algo fantasioso porque fue algo que yo viví sin lugar a dudas. Algo que vivieron, así es. Como yo te decía, como hoy la generación de hoy está más expuesta a mucha información, a la información que no estaba, expuesta antes, pues se les hace difícil creer en lo sobrenatural, porque como son confundidos por las redes sociales, por lo que miran, ellos ya no saben en qué creer. ¿Cuál va a decir? Pues es que esto que me estás diciendo tú no, es de parte de tu locura, de tu imaginación, de tu mente loca, de tu mente fanática, ¿verdad? Y nos tachan de fanáticos, de religiosos, sí. Pero nosotros hemos experimentado ese poder, como dice Pamela, hemos visto ese poder, de oro en las manos, muelas rellenándose de oro, cosas sobrenaturales. En mi casa, mi madre desapareciendo mi madre de mi madre el cáncer. O sea, yo vi un milagro financiero y físico en la vida de mi mamá. Lo palpé, lo viví, o sea, lo viví. ¿Qué fue lo que ella pasó? ¿Un cáncer agresivo? Mi madre tenía un cáncer que empezó en la matriz y de la matriz se le pasó a sus huesos y algo bien espectacular. O sea, de los huesos se le pasó a su matriz y a sus pulmones. Entonces los doctores la desahuciaron porque me decían, Claudia, tu madre, cualquier persona aquí como doctores, la ciencia te puede decir que a una persona con cáncer en la matriz podemos salvarla. Uh-huh. A una persona con cáncer en los huesos podemos aún salvarla. Me dijeron, pero una persona con cáncer en los pulmones es mínima la probabilidad de que ella viva. Me dijeron, llévatela a la playa, paséala porque tu mamá se va a morir. Y wow, fue algo que me procesó, algo que me marcó mucho, esa palabra que me dijeron los doctores. Pero yo estaba marcada por una palabra de Dios y mi familia siempre ha sido una familia de fe, una familia que le ha creído al Padre. Y en medio de ese diagnóstico de muerte, 5 doctores nos dijeron lo mismo. 5 oncólogos nos dijeron que mi madre moriría, que nos despidiéramos de ella porque iba a morir. Entonces ya 5 doctores la desahuciaron, 5 oncólogos que le llevábamos a revisar a uno, al otro, buscando otra respuesta, otro diagnóstico. Y nosotros decidimos no creer a lo que ellos nos dijeron, el diagnóstico, la palabra final la tiene Dios y nosotros vamos a creer por un milagro. Sí, amén. Entonces yo vi el poder de Dios sobrenatural sobre mi madre. Mi madre tenía crisis por 5 meses o 6 meses, estuvo en cama y se me resbalaba de las manos en crisis, donde se perdía, o sea, se me iba se perdía, ¿verdad? Se desmayaba. Uh-huh. Y yo cuando despertaba le decía, vamos a declarar, no moriré, viviré para contar tus maravillas. Amén. Y aún personas aún me escriben, me dicen, ore, pastora, para que Dios sane a mi hija de cáncer, Dios sane a mi hijo. Yo sé que Dios nos dejó pasar por ahí para tener la legalidad, para poder darle una palabra, ¿verdad? Y a toda la persona que me escucha, que necesita un milagro de Dios. Yo no solamente vi en mi caso un milagro de sanidad físico sobre mi madre está mejor que nunca, los doctores no pueden creer que tuvo cáncer. Ella va al seguro todavía a checarse o a hacerse así como exámenes todavía, ¿verdad? Uh-huh. Y su doctor le dice, ¿por qué no me dijiste que tú tuviste cáncer? Uh-huh. Yo veo tus los pulmones y tienes unos pulmones como de bebé, wow, limpios, de niño, o sea, es un milagro creativo espectacular. Sí. Y pues es increíble la iglesia, como yo pudo ver muchos que la daban por muerta, que dijeron, y la pastora ya no se va a levantar, se va a morir. Mucha gente que no tiene fe, ¿verdad? Siendo parte del cuerpo de Cristo, que ha dejado de creer, que por algún momento dijeron, ella va a morir.
Yo nunca acepté eso, Pamela. Nunca acepté ese diagnóstico. Yo siempre dije, yo le voy a creer a Dios. Yo no puedo ver a mi madre lejos de mí. Yo sé que Dios va a hacer, Dios lo va a hacer, y Dios lo va a hacer, y Dios lo va a hacer. Y esa fue mi declaración. Esa fue mi fe. Y yo pude ver el milagro. Y no solamente eso. Dios hizo un milagro financiero porque Dios no nos dejó a nosotros como familia pagar una quimioterapia. Todo lo suplía Dios. Las 8 quimioterapias que mi madre le hicieron, todas Dios las suplió. De donde muchas partes llegaba dinero. Llegaba bendición, llegaba comida para ella especial, llegaba un sobre con dinero, llegaban otras partes hermanos de orar de otra ciudad, y todo fue Dios supliendo cada necesidad de mi madre, de ese proceso de enfermedad, de ese proceso difícil que vivimos. Yo vi la mano de Dios obrando en un milagro creativo en su cuerpo y en un milagro financiero. Entonces yo experimenté a Jehová como un Jehová Rafa y como un Jehová Jireh, un Jehová que sustenta, que suple, que hace milagros. Sí, sin lugar a dudas, nuestra fe va a ser probada como el oro, ¿verdad? Va a ser probada por el fuego y vamos a tener que pasar muchas cosas. Cuando estamos viviendo la prueba y el proceso, vamos a decir, ¿qué propósito hay en esto? Pero hay propósito porque Dios lo va a usar para que puedas levantar a otros, para que puedas llevar palabra de sanidad, pero con fe. Porque la fe lo es todo. La fe la vamos a necesitar, es un pilar para nosotros los cristianos tener fe, porque por fe pasan tantas cosas y se mueven tantas cosas, pero sin duda, ¿verdad? Dios hizo la obra en tu madre para que tú pudieras ser esta mujer que ahora eres, que ahorita no nos vamos a ir a la etapa en la que recientemente te estás viviendo, ¿verdad? Como ministerio, sino que vamos etapa por etapa. Yo sé que hay un lapso como en tu vida, a lo mejor como cristiano, donde te confrontas, o no sé si eso haya pasado por ti, ¿verdad? De decir, ay, estoy joven, me aparto, me gusta el mundo, me atrae eso. ¿No llegó un proceso de tu vida, a lo largo de tu vida en el evangelio, que dijiste, ya no quiero esto, o esto no es para mí? Fíjate que sí, yo creo que todos los jóvenes, jóvenes cristianos, ¿verdad? Han pasado los jóvenes, yo creo, por todo este tipo de tentaciones, ¿cómo se dice? De ser confrontados, de decir, ay, el mundo sí me atrae, porque el mundo, el enemigo no, ¿cómo se dice? No te va a llegar por donde no te gusta, ¿verdad? Exacto. El enemigo te seduce, el enemigo es astuto y sabe lo que nos gusta. Entonces, a mí me gustaba mucho ir con mis amigas al cine, a bailar en aquellos entonces que los cristianos no dejaban, antes era mucho más religiosa la gente, ¿verdad? No, debes ir al cine y así. Entonces, hubo una etapa en mi adolescencia que sí, yo me rebelé. Yo no quería ir a la iglesia, yo le dije, mamá, yo no quiero ir, yo era la rebelde de mi casa, pero gracias a Dios fui una mamá que siempre oró por mí, porque la verdad yo sí me salí del huacal. O sea, yo sí era una mujer, fui una joven rebelde que daba problemas, que en la secundaria tenía muchos que me iban a correr de la secundaria. O sea, era tanta mi rebeldía, ¿cómo se dice? No sé, era tanta donde me perdí, no sé dónde me perdí, pero me perdí. Las amistades pueden ser, claro, pero nunca yo no me voy a justificar de algo que yo tenía en mi corazón. Yo tenía en mi corazón a lo mejor esa curiosidad de probar el mundo, de probar aquello que a lo mejor, pues como cristianos es así como que, ¿qué se sentirá hacer esto? ¿Y qué se sentirá hacer lo otro? Y el enemigo te seduce con ese tipo de mentiras, ¿verdad? Te dice, al cabo poquito, no entiendo, pero Dios siempre me guardó, siempre me cubrió ahí donde yo estaba, porque aunque me gustó quizás ir a bailar con mis amigos y me daban mis escapadas, me ofrecían fumar y tomar y hacer cosas de esas, y nunca probé una cerveza, nunca fumé, o sea, nunca, yo no sé. O sea, nada más era como que bailar y estar en el ambiente. Sí, con mis amiguitas y todo de la secundaria y al principio de preparatoria todavía un poquito no me ubicaba y no me decidí a servir a Dios bien. Estaba así como mi corazón indeciso. Pero no, pues llegó el día en que ese Espíritu Santo vino a mi vida y me habló y me dijo, ya, es el momento, ya, déjalo que eso es como se dice, como dice por ahí, dice un versículo de la Biblia, dice que claudicamos entre dos pensamientos, ¿verdad? Sí, estamos como que sí, lo sirvo o no lo sirvo. Y de alguna manera cuando tú ya eres marcado, como tú dices, para las cosas de Dios dice, yo te separé antes de que nacieras, yo te separé, mía eres mía. Y yo ya estaba marcada por una palabra de Dios, por un destino profético pues que era mayor que yo, era un destino de Dios que ya tenía para mi vida. Y sí me desbalagué un poquillo, la verdad, en secundaria yo fui la que le di muchos dolores de cabeza a mi mamá, muchos. y luego llega la hora de ser mamá y Señor, no me permitas vivir ese proceso.
Yo no quiero pasar por eso, Sí, ¿verdad? Uno ¿verdad? no quiere vivir por los dolores de cabeza bueno, yo Que le no dimos. nací en cuna cristiana ni nada, ¿verdad? Pero yo sí, obviamente que llega un determinado momento donde rompes todo eso. Órale, usted no va a vivir esto, usted se Ajá, rompe aquí, usted no se sí. aparta, usted se enamora, usted vive constantemente enamorada del Señor. Pero bueno, eso lo vamos a ver, ¿verdad? Porque ahorita todavía están chiquitos. Entonces, ¿cómo fue ese llamado del Espíritu Santo? A ver, así como que regresa, Claudia, tu rostro a mí porque yo tengo un propósito contigo. Fíjate que fue en una campaña. Yo también estaba luchando todavía con mi identidad, porque como eres joven, adolescente, no sabes qué quieres ser, ¿verdad? Yo quería ser emo, rockera, quería hacer todo, ¿verdad? En ese momento, que andaba en la época de los emo, yo quería ser emo, quería hacer lo que el mundo te atrae, y empieza como que esas corrientes a querer llevarte. Y en esas corrientes de emo que yo me tapaba el ojo y así, con el pelo así, me pintaba el pelo negro, negro. Y esas cosas, corrientes así. Entonces en una campaña, Dios me confrontó. Y el hermano predicó como cualquier, evangelista que está hablando al altar. Pero en medio de esa prédica y de ese altar, estábamos así en una calle, en una colonia, en un patio, haciendo mi papá hizo una campaña evangelística. Uh-huh. Y él empezó a llamar el evangelista, y yo sentí de parte de Dios que él me decía, ya es tiempo, o sea, ya ven, ríndete. Y yo decía, ay, pero es que me gusta mucho esto, y me gusta mucho hacer lo que hago con mis amigas en la secundaria, aunque mis papás no me dejen, y aunque mis papás no estén de acuerdo. Decía, Señor, no, es que a mí me gusta. Y luego me decía, es que yo te estoy llamando, ríndete. Y sabes que fue tanto la voz, tan fuerte la voz del Espíritu Santo, que yo sentí tan fuerte esa voz que me decía, ríndete, ya ríndete. Uh-huh. Y no me quedó más que acercarme a la llamada de que hizo el evangelista, acercarme enfrente, y yo caí de rodillas al Señor y le dije, wow, Señor, te entrego mi vida. A la edad de 13 años. 13, 14 años, le entregué mi vida, me bauticé bien chiquita, y luego me bauticé, le dije, papá, yo me quiero bautizar, me empecé a enamorar mucho del Señor, fue un enamoramiento, me empecé a enamorar del Espíritu Santo, a tener experiencias con Él, en su presencia maravillosas, que yo le decía, Señor, yo me quiero bautizar, yo quiero hacer todo lo que tú quieras, yo quiero hacer lo que tú me digas, quiero ir donde tú me lleves. Y empezó el Espíritu Santo a hablar en mi vida, y pues desde pequeña, tú sabes que como hija de pastor, pues mi papá me ponía a hacer de todo, maestra de niños, maestra de jóvenes, líder, dirigía, yo hacía de todo. No, yo creo que no hay área que no hice, yo creo ahí en la iglesia, pero yo hice de todo. Como toda hija de pastor, ¿verdad? Sí. En donde sea. Y qué importante que dices esto, Claudia, porque vemos que nuestra generación, ahorita los jóvenes están batallando mucho con su identidad. Ahorita están siendo bien confrontados, en donde estamos en una generación que te atrapa así, rapidísimo, en donde cualquier ola de moda o de lo que traiga te saca fácilmente del evangelio, y pierdes tu propósito en lo que estamos viendo en este tiempo, ¿verdad? Hay un ataque en la identidad propia de tu vida, como dices tú, ya no sabes cómo ser, o a lo mejor no encuentras tu lugar, ¿verdad? Vemos jóvenes que no saben en qué refugiarse y se van y se pierden totalmente, pero qué bueno es Dios que siempre te regresa al propósito, al llamado, al decir, a ver, yo te hago una identidad y mi identidad está en mí. Híjole, sí, es que los jóvenes de esta generación les tocó más difícil que a nosotros. Sí, les tocó algo bien difícil, porque ellos a la vuelta de un botón pueden ver todo lo que hay en el mundo, pueden ver la maldad, sin tapujos, pueden ver, pueden ser seducidos y pueden ver una cosa, depravaciones a morir, o sea, es algo tan, o sea, ya la inocencia de los niños se les están robando porque todo lo pueden ver en el celular, o sea, todo eso. Faraón nos está queriendo robar nuestra generación. Uh-huh. Y es bien importante que como generación esta joven, si hay un joven que esté por ahí escuchando hoy Shekina Radio, que pueda en verdad hoy saber que estamos en la generación más desenfocada de todos los siglos, pero fíjate que el Espíritu Santo, aún así, aunque seamos la generación más desenfocada, no deja de llamar nuestra atención. Uh-huh. Él te sigue hablando, Él sigue insistiendo para que tú te rindas a Él, para que tú tengas un encuentro genuino, porque Él no quiere un encuentro casual contigo. Sí. No quiere un encuentro nada más de así, de repente y ya. No, Él quiere encuentros maravillosos, un encuentro fuerte, un encuentro genuino con Él. Y cuando tú te encuentras con Él, te vas a sentir que encajas con Él, porque en ese lugar perteneces, uh-huh, al lugar de donde fuiste creado, ¿verdad? Si tú, joven, tú me estás escuchando y tú sientes que tú no encajas,
en la sociedad. Es que no, ni encuentro ni mi estilo, ni sé qué soy, ni sé dónde, ni en la iglesia te sientes seguro, te sientes que no es tu ambiente, o como que no te llevas con nadie. Yo te invito a que tú tengas un encuentro con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a hacer la diferencia en tu vida, te va a ayudar a sentirte que perteneces, Exacto. Te va a dar sentido de pertenencia, te va a dar identidad, te va a dar paz, te va a ubicar en la realidad de lo que tú eres verdaderamente, de lo que tú eres en Dios, de lo que tú vales. Y fíjate, la sociedad les está mintiendo mucho a la gente de hoy, a la gente de las iglesias, a nuestro mundo entero, porque le hace pensar que valemos por lo que hacemos. ¿Me entiendes? Tú vales por tu carrera, tú vales por tu ministerio, porque tienes una iglesia de 2,000 miembros, tú vales porque tú tienes un ministerio grande, y no valemos jamás. ¿Sabes qué, joven que me escuchas, amada persona que estás escuchando Shekinah Radio? No vales por lo que tú haces, valemos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Joven y amada persona que estás escuchando este programa, valemos por lo que ya Cristo hizo en nosotros, Pamela, y el mundo nos dice que valemos por lo que nos ponemos, por lo que, por tu ministerio, por tu carrera, que si tú no vales, tú no tienes una carrera, tú no vales, tú no tienes dinero, tú no vales si tú no tienes fama, tú no vales si tú no tienes. Entonces es una mentira, porque a Dios no lo puedes impresionar con todo lo que tú tengas, todo lo que tú des, porque de Él es todo. Yo digo, ¿cómo vas a impresionar a Dios, a alguien? ¿Cómo te voy a impresionar yo a ti? Si me pongo un vestido tuyo de tu closet y te digo, Pamela, ¿se me ve bonita? O sea, es tuyo, mija, es tu vestido. O sea, ¿cómo yo voy a impresionar a Dios con algo que es de Él? Exactamente. Entonces no valemos de verdad por lo que hacemos, ni por lo que tenemos, ni por lo que logramos en este mundo. Valemos por lo que Cristo hizo por nosotros. Sí, crea vacíos. Estamos de acuerdo Así que crea vacíos el decir... Siempre decir, ay no, siempre vamos a querer más. Tenemos un ministerio y luego lo tienes en la calle y pero yo quiero estar en la iglesia. Pero yo quiero profetizar, pero yo quiero ir a las naciones. Pero si yo tengo una radio, pues yo quiero una radio también. Así o sea, es. Aquí no hay hoy viene, porque exactamente yo un día puse en una foto, valgo la sangre de Jesús, y ahí por ahí un secular caray. me puso, ay, qué feo eso, ¿cómo que vales la sangre de Jesús? O sea, obviamente que ellos no lo entienden, ¿verdad? No. Pero nosotros lo sabemos, y le diste precisamente al clavo, porque en él encontramos todo eso que vale la pena, el decir, ok, sí, el Señor me ha dotado con dones, con talentos, ¿verdad? Me ha entregado un ministerio, he sido fructífera, tengo frutos para Él, pero yo mi identidad y realmente todo lo que valgo está en Él. Exacto. Es por Él, por el sacrificio, es por lo Él, que Él hizo por lo mí. que Él hizo, por lo que Él me dio día a día. Entonces, quiero rescatar, a ver, tres experiencias así sobrenaturales que hayas tenido con el Señor, que nos puedas compartir ahorita, que digas, híjole, estas 3 experiencias de verdad que marcaron mi vida totalmente. Pues yo he visto, una de ellas es esa, ver el poder sobrenatural de Dios en la enfermedad, el milagro creativo de mi madre. Fue una experiencia que yo pude, hasta hoy. ¿Qué edad tenías tú? Ya hace poco, hace 7 años. Hace poco, una semana. Hace 7 años, o sea, no se me hace mucho, porque tú no es cuando yo era pequeña, hace 7 años. Uh-huh. Acababa de aliviarme de mi tercer bebé, mi tercer hijo, mi último, más pequeño. El pilón. Sí, y yo con el bebé, tenía que cuidar a mi bebé y cuidar a mi mamá. Wow. Entonces fue algo fuerte para mí, una experiencia pues fuerte, un proceso difícil, pero de todo yo pude ver ahí la mano de Dios, y fue una experiencia sobrenatural ver cómo Dios sacó a mi mamá adelante, cómo mi Dios sanó su cuerpo, cómo Dios hizo un milagro financiero, porque pues yo te digo, yo que una vez dije, aunque sea la última, yo voy a poner la última quimioterapia, no, ni esa me dejó pagar Dios. Todo yo vi cómo Dios puso todos los medios y todos los recursos para que ella saliera adelante, y todo. Fue una experiencia sobrenatural para mí. Y otra experiencia sobrenatural pues fue también con la muerte de mi padre. Dios me habló, yo oí la voz audible del Señor hablándome, porque yo ya no sé. Cuando tú ves a las personas que amas a morir, o sea, apagarse, es algo bien difícil. Uh-huh. Es un proceso difícil, y para mí fue una experiencia que me marcó. El estar viendo cómo mi padre poco a poco se apagaba su luz, se nos estaba yendo, fue algo pues sobrenatural de parte del Espíritu Santo, porque yo no hallaba qué hacer. Yo le decía al Señor, pues no quiero que te lo lleves, pero de alguna manera tampoco quiero que sigas sufriendo. ¿Qué hago? Dime, Señor, ¿qué hago? Porque yo no llevaba cómo decirle a Dios, y Señor, llévatelo o déjamelo más, o es un milagro. Entonces cuando tú ya estás en un momento de desesperación,
en un momento de desesperación, yo pude ver un ángel así el ángel que vino y recogió a mi papá. O sea, vi un ángel, vi un ángel, manos grandes, blancos, mangas blancas, mangas no, grandes, abrazando a mi padre y levantándolo. Wow. Antes de que él una noche antes de que él partiera, yo estaba llorando yo fui a predicar, y llegando a predicar, él estaba en el Seguro Social. Y yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no aguanto esto, o sea, ya no soporto, ya no puedo ver más a mi padre sufrir. Uh-huh. Es algo que me está marcando, que ya no puedo verlo así. Uh-huh. Señor, llévatelo, haz algo, haz un milagro en él, haz algo, pero hazlo ya. Yo sé que yo no puedo manipular tu poder, yo no puedo decirte lo que tienes que hacer, pero tu palabra dice que tus justos claman y tú los oyes. Uh-huh. Yo soy tu sierva, yo soy tu hija, le recordé a Dios todo lo que yo era. Le dije al Señor, tú y tus ejércitos y todo lo que tú puedas hacer para interviene, tienes que intervenir en esto que está pasando en mi vida, porque en nuestra familia, ¿verdad? Él es un siervo tuyo, él te ama, él lo dio todo por ti, él entregó su juventud, sus mejores años para tu obra, él entregó todo para ti. Haz algo por ese siervo, Señor, acuérdate de él. Y yo en esa oración así que hice, vi a ese ángel que venía y lo recogía. A esas manos, te digo que solo vi una parte de sus manos. El Señor me llevó a mirarlo. Y al día siguiente, nada más me dejó Dios despedirme de mi padre, y llegamos al seguro, mi mamá y yo, estábamos ahí las dos con él, y yo quería salir, mi mamá me dice, veo a tu papá muy inquieto, no te vayas, Claudia, aquí quédate aquí, porque yo lo siento que yo lo sentía muy nervioso ese día. Uh-huh. Y ese día me dice mi papá, no te vayas de aquí, quédate conmigo. Me decía que me quedara yo a un lado de él. Y no, pues ya de alguna manera ya empezó ya a ponerse más grave, y ya pues ya nos sacaron del lugar donde estábamos, del cuarto. Uh-huh. Y pues lamentablemente pues el Señor se lo recogió. Pero el Señor me había mostrado que lo iba a recoger ya. O sea, que ya iba a ser ese día que lo iba a recoger. Una noche antes me mostró, cuando yo estaba hablando con el Espíritu Santo me dio esa visión donde Él viene y lo levanta. Ahí se muestra, ¿verdad? Muchas veces preguntan la gente que cómo nosotros como cristianos, es algo difícil de entender, ¿verdad? Para algunos, no operamos en este tiempo. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos a Dios, podemos militar en un tiempo que no es este tiempo carnal, no es el tiempo que vivimos de horas, de minutos, de días, de años, no. Operamos en un tiempo acelerado, así como en el que está en el Señor. Si para el Señor 1000 años es un día. Entonces, porque a mí me han preguntado, Claudia, ¿cómo es que los brujos pueden decir, a ver, el futuro y todo? Le digo, a ver, hay que entender que como seres espirituales, ellos también operan en maldad, ¿verdad? Ellos operan en maldad. No operamos en este tiempo. No, y la gente no entiende que la tierra es regida por un mundo espiritual. O sea, todo el mundo espiritual de tinieblas y el mundo espiritual celestial, rigen la tierra, o sea, mueven el mundo en el que estamos viviendo nosotros. Uh-huh. Mucha gente ignora esto, ¿verdad? Ignora las maquinaciones del enemigo, vive como si el enemigo no existiera, como si Dios no existiera. Sí. Esos son los insensatos, dice la Biblia. Pero las personas que hemos venido a la palabra, a los pies de Cristo, y que Dios nos ha revelado todo el mundo espiritual, podemos y entendemos que todo lo que pasa en este mundo lo rige el mundo espiritual. Uh-huh. O sea, hay un mundo espiritual que a lo mejor tú estás ignorando, pero nada pasa sin que ese mundo espiritual se esté moviendo. Ahorita hay movimiento en el mundo espiritual, a cada minuto, cada paso, todo se mueve por un mundo espiritual. O sea, es lo que pasa en esta tierra. Por eso oramos, ¿verdad? En este presente, pero estamos alcanzando promesas, estamos venciendo pruebas. Por eso es importante que estemos constantemente orando, constantemente diciendo la palabra, constantemente creyendo, porque eso nos está llevando a... Yo me acuerdo cuando tuve un proceso difícil, el Señor 15 días antes me levantaba así en seco, y yo me agarraba el pecho y decía, algo viene, y a orar. El Señor me estaba preparando, y no hay que hacer caso omiso a ese tipo de cosas, así como tú dices, a mí el Señor ya me había mostrado, y quizás en ti había una paz de decir, yo ya sé que el Señor viene y va a recoger a mi papá, se va a ir a su presencia, yo ya vi el mover espiritual. Por eso es importante para nosotros como cristianos, hijos de Dios, de verdad usar el poder, la autoridad que Dios nos ha dado, y empezar a orar, ¿verdad? Dice mi suegra, ve por las calles orando por tu calle, no ser indiferentes a no nomás nuestro entorno, sino a nuestro alrededor, nuestra ciudad,
nuestros hijos, ¿verdad? Todo lo que les rodea. Todo, dice la palabra de Dios, no ignoréis sus maquinaciones, porque de verdad todo es regido por el mundo espiritual y la gente si lo ignoran, pues qué mal, porque no saben el impacto espiritual de tus palabras, de lo que tú haces, todo ya está movido por un mundo espiritual y si tú supieras que hay una palabra que tú puedes soltar y puede hacer un impacto y corta a lo mejor lo que venía de ese mundo de tinieblas, ¿verdad? Me encanta porque me gustaría hablarte de esto. Fue Abraham o Jacob el que se acostó en una piedra, que vio ángeles que subían y bajaban. ¿Quién fue? Jacob. Él me encanta porque dice que le cayeron las tinieblas de la noche. Le cayeron las tinieblas de la noche y ¿qué hizo? Dice que se recostó en una piedra. Y la piedra sabemos que es Cristo, la roca es Cristo. Roca. Cuando tú tienes a Cristo como tu roca, te pueden caer las tinieblas de la noche. Y tú tienes la roca y la palabra en tu boca, tú puedes romper con esas tinieblas de la noche, con todo lo que el enemigo quiera traer. Porque el mundo espiritual todo el día está maquinando. Él quiere maldecir nuestras aguas, nuestras familias, nuestras parejas. Quiere maldecir nuestros hijos, nuestras generaciones. Por eso constantemente no debemos de ignorar sus maquinaciones. Debemos de estar guerreando, debemos de estar hablando la palabra, como decías ahorita Pamela, debemos de estar declarando esa verdad, esa palabra, hablando palabras contrarias a lo que el enemigo está lanzando. Así es, pues ahí está, miren, nosotros podemos durar aquí toda la noche platicando experiencias, ¿verdad? En el Señor, sobrenaturales, pero bueno, ahora estamos enfocados, ¿verdad? En lo que es la vida y mi ministerio de Claudia, ¿verdad? A ver, entonces pasaste por otra vez a regresar con el Padre, ¿verdad? Su llamado, a su amor, que no nos podemos resistir a que diga, así como el hijo pródigo, regresa a mí, ¿verdad? Regresa, hoy es tu día en el que debes de regresar a mí, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo fue que empezaste tú a sentir el llamado de Dios, el llamado a predicar? Sé que Dios te usa con las mujeres, ¿verdad? Así Entonces, yo sé que también ahí hubo el proceso del enamoramiento, ¿verdad? Sí. De tu esposo y de todo eso. A ver, ¿cómo nos vamos a ir desarrollando? Sabes que... Pues sí, para mí fue un parteaguas, una bendición el yo poder casarme con una persona que sirviera al Señor y fue algo bien hermoso porque pues él tenía su ministerio de alabanza y por mucho tiempo yo apoyé su ministerio. Yo andaba con mis niños tras de él en donde él tocara, y tú sabes que la vida de un músico, ser esposa de un músico, así es que piensa la mujer si tú estás pidiendo un siervo de Dios porque pues nos toca apoyar a ese músico hasta el final, ¿verdad? Entonces a mí me tocaba esperarme a llegar tempranito porque el músico tiene que llegar temprano y es el último que se va porque es el último que recoge las bocinas y para mí fue una vida cansada, pues sí cansada, pero dije, Señor, pues tú nomás dame paciencia para yo ahí aguantarle el ritmo a mi marido. Pero bueno, gracias a Dios llevamos adelante, gracias a Dios todo eso y fue bien importante porque sí tuvimos nuestra prueba también de fuego. Yo también fui otra vez rebelde, otra vez me salí del camino, dejé mi familia y gracias a Dios tengo un matrimonio que fue restaurado por el poder de Dios. Entonces en esa restauración, ya viviendo la restauración de Dios, porque para mí se fue muy difícil esa parte donde él se iba siempre en el ministerio y todo eso, fue como que Dios me dejó, yo siento y creo de parte de Dios que nos dejó pasar esto para también poder ir a más matrimonios y poder restaurarlos y poder hablarles de que Dios también restaura el matrimonio, ¿verdad? Dios obra, Dios restaura parejas, Dios sigue obrando, sigue restaurando matrimonios. Y lo hizo conmigo y lo va a seguir haciendo con las parejas y con las personas que quieran restaurar sus matrimonios. Y fíjate que después de la restauración de mi matrimonio, que vino todo eso, sí vino vergüenza a mi vida, vinieron muchas cosas que quisieron, ¿Pero fue tu decisión el abandonar el matrimonio? ¿O? Sí, fue mi decisión, pero fue porque me dejé seducir por mentiras del enemigo, ¿me entiendes? Yo también buscaba como mi propia, ¿por qué yo empecé a escuchar mentiras, tú no te mereces esto, empezamos a escuchar a las personas equivocadas, los mensajes equivocados, y entonces de alguna manera te vas en esos mensajes de que tú no mereces esto, tú mereces que te pongan atención, tú mereces que, y de alguna manera sí estaba un poco quebrada mi relación, pero Dios permitió de alguna manera que nosotros nos perdiéramos en eso, a veces te pierdes como pareja a ti mismo y te pierdes, entonces Dios permitió que nos separáramos para volver a encontrarnos como pareja, volver a revalorar todo lo que nos habíamos prometido al principio, todo aquello que nos dijimos al principio, nuestros primeros besos, nuestros primeros... Entonces todo eso nos volvió a unir más, esa reconciliación nos unió mucho más.
Claudia, pero qué importante que dices esto, porque quiero rescatar aquí algunas cosas. Lo primero es cuando tú decides, ¿verdad?, estar con una persona, obviamente que tú como una hija de Dios quieres a alguien que ame a Dios. Fíjate bien, mujer, lo que pides y lo que implica estar con una persona que ama a Dios. Porque si tú decides estar con una persona que ama a Dios, vas a tener que meterte y entrar en el ministerio y en el proceso de no sentirte también así chiquita o de sentirte insuficiente. A mí no me pasó eso porque yo puedo decir, yo vi a Isaac que andaba en la alabanza, en la adoración, y yo le dije, méteme al coro y méteme, y yo quiero tocar el bajo. Un tiempo yo se anduve con ellos, pero a lo mejor un poquito me empecé a sentirme después abandonada o cosas así, ¿ves? Que a veces sí descuidamos por el ministerio de la pareja y nos sucedió. Exacto. Pero de alguna manera Dios obró en eso, Dios siempre nos rescató y nos cubrió y no permitió que estuvieran mucho tiempo separados. Dios nos rescató, pero qué importante, como dices tú, si mucha gente dice, es que yo quiero un siervo de Dios, fíjate lo que estás pidiendo. Exacto. Porque a lo mejor tú puedes decir, a lo mejor que tiene que no ser un siervo, pero que ame a Dios, que no tenga ministerio, a lo mejor juntos Dios nos va a levantar y le va a dar un ministerio ya juntos. Uh-huh. Entonces no sabemos cuáles son los planes de Dios, pero hay que cuidar mucho porque no sabemos a veces orar. No sé, fíjate, Pablo decía que él escuchó cosas inefables, cosas maravillosas, dijo, no sabemos orar. Y era un hombre que había visto y oído cosas inefables, sí, ¿me entiendes? Él dijo, no sabemos orar. Uh-huh. Por eso Dios nos envió al Espíritu Santo, pero qué importante saber pedirle bien a Dios y decirle, Señor, lo que tú sea tu voluntad, pero que ame a tu presencia. Claro, un hombre que ame tu presencia también, ¿verdad? Sí, un hombre que ama a Dios te va a amar a ti, pero por default. Uh-huh. Pero por algo Dios dice que como a vaso frágil ames a tu esposa, hombre, porque realmente la mujer, esas emociones quizás el hombre no las entiende porque es hombre, ¿verdad? Porque él está metido, es hombre y siempre va a ser hombre y es una esencia de hombre que va a tener, pero él no se va a poner a pensar en ese tipo de cosas, de a lo mejor de sus sentimientos. Y como dices tú, a ver, es bien importante que también reconozcas, ahorita es bien difícil que el hombre le dé esas palabras de afirmación a su mujer y a su esposa. Hombre, tienes que reconocer y afirmar a tu esposa a través de tus palabras, de tu oración y de tu bendición. ¿Por qué te lo digo? Porque si no, va a llegar alguien malintencionado que el enemigo use y va a empezar a endulzar el oído, y es en donde, como entra el enemigo y destruye ahorita los matrimonios. Ya los matrimonios ya no están haciendo, están rescatando ese pacto que hicieron delante de la presencia de Dios, de yo te voy a amar, voy a estar contigo. ¿Sabes qué? Ya no hay amor. ¿Cómo no va a haber amor? Fíjate que lamentablemente hemos visto dentro del cuerpo de Cristo y fuera de él, pero yo creo que tener a Cristo en mi vida y en la vida de mi esposo hizo toda la diferencia. O sea, yo vi como amigos míos, de parejas de ellos, no tenían firme su base en Cristo y como su matrimonio, ¡pum!, se deshizo, no se pudo rescatar. Y yo les decía, mira, vuelve a intentarlo por tu esposa, por tu familia. Y como no eran hombres que estaban firmes en Cristo, eran hombres que de repente iban a la iglesia, de repente no eran firmes, pues no tuvieron la convicción del Señor, el temor de Dios, de ir a luchar por su familia, de ponerse en la brecha por su familia, de insistir. Y a muchas mujeres les sorprende esto, lo que yo les digo, pero mi esposo ayunó por mí 40 días, como que eso es... Wow. Se puso a ayunar por mí, dijo, yo quiero que ella vuelva, y le dijo a mi mamá, si ella con esto que voy a hacer y esto que le voy a decir, su hija no regresa conmigo, yo ya no le vuelvo a hablar ni a usted, señora, ni a su hija. Pues no lo cumplió, él seguía insistiendo, pasó ese tiempo de los 40 días del ayuno, de que él me insistió, me mandó flores, me volvió a insistir, y yo ni aún así, estaba muy dura y no quería volver con él. Se endureció el corazón. Me andaba endureciendo el corazón, mira, y él siguió insistiendo. Wow. Todo el temor de Dios como en su corazón, él siguió, él no se rindió, él siguió al pie del cañón luchando por mí. ¿Pero qué sentías tú como mujer, así como decías, no, pues él me abandonó No, yo le di una oportunidad, yo no aprovechó, chao. O sea, yo merezco más, ¿me entiendes? O sea, todo eso que el enemigo viene y te pone en la mente. Sí. O sea, son mentiras, mentiras del enemigo, exacto. Son mentiras porque la mujer o las generaciones de hoy están creyendo muchas mentiras. Sí. Están creyendo, ponemos cargas en los hombres que ni ellos pueden, no, el hombre me tiene que consentir, me tiene que dar tanto, ¿y tú qué estás dando por él, verdad? Ándale. Tú en verdad te estás esforzando por ser esa mujer piadosa, virtuosa con él, por ser esa mujer que lo entrega todo por él, porque tú quieres que lo entregue tú, no, ahorita tú decías, sí, es cierto, el hombre tiene que amar a su esposa, afirmarla, pero también la mujer tiene que decirle cada día, está súper
guapo, me encanta aunque no esté. Sí, usted dígale que es el más chulo, que no, y si no le está echando ganas su esposito y que ya no se está bañando, dígale, esposito, hueles bien rico cuando te bañas, ¿sí? Dígale que le eche ganas, hermana, tiene que esforzarse con sus palabras y decirlo de la forma correcta, ¿verdad? Saber llegarle a su esposo. Tenemos que ser muy sutiles, mujeres, y muy sabias, la verdad, porque ahorita el enemigo está contra todo, bombardeando nuestros matrimonios, las familias. Nosotros ya pasamos esa prueba de fuego y podemos hoy hablar en victoria, pero nunca debemos confiarnos, siempre debemos seguir trabajando. La relación de pareja es una relación que se tiene que seguir edificando. Todos los días estamos edificando. Dice, la mujer sabia edifica su casa. No, tú no eres nada más edificadora cuando nada más oras por tu esposo. No, todos los días edificamos, desde que la mañana nos levantamos, desde cómo nos atendemos, cómo te despides de él para el trabajo, desde que le escribes, de que le todo. Tú eres una edificadora, mujer, y tú, guerrero, también, tú, hombre, eres un edificador de tu casa, ¿verdad? Pues eso le digo a mi esposo, tú tienes un lugar especial con Dios, de tanto que me has aguantado. Pero bueno, gloria a Dios por eso. Entonces, ¿tú cómo fue que pues fuiste movida? Porque ahí el ayuno y todo el ayuno, preciosa, mis padres orando por mí, mi esposo llorando por mí. Y yo dije, Señor, bueno, empezó Dios a tratar conmigo y le dije, bueno, Señor, si tú quieres que me voy a poner, hazme que lo extrañe, hazme que yo vuelva a sentir ese amor, esa chispa, ¿verdad? Algo, ayúdame, Señor, porque ya no quiero luchar contigo, ya no quiero luchar con nadie. Y Dios me hizo bajar los brazos, usó mis hijos, se enfermó mi hija y a través de la enfermedad de mi hija, pues me quebrantó mi corazón y yo quería ver a mi esposo con ella y vino mi esposo a verla y lo vi con ella y me quebró mi corazón y empecé a ver a mi esposo con otros ojos, a amarlo. Empecé a decir, ay, cómo, ¿verdad? Cómo es importante mi esposo para mis hijos. Empecé a ver la necesidad de mis hijos, que no estaba mirando nada más, estaba siendo egoísta, estaba mirando solamente mi necesidad. Entonces estaba yo siendo llevada por una corriente de egoísmo y Dios me habló a través de la enfermedad de mi hija. Dios trató conmigo y Dios empezó a tratar con mi corazón. Y dije, Señor, si tú quieres que yo esté con mi esposo, yo sé que ese es tu plan y ese es tu propósito, pues hazme que yo vuelva a sentir ese algo por él, que lo extrañe. Y sí, empecé a extrañarlo. Ay, ya no me dejó de escribirme por un tiempo y decía, ya no me escribe por teléfono, ya no me da texto, ya no me habla. Sí, empecé a sentir así su ausencia y su indiferencia y sí me empezó a doler. Y ya le mandé un mensajito así, y me dice, pues, ¿quieres que nos veamos? Y ya como que ya empezamos a vernos otra vez. Y ya todos, ya me dijo, pues, es que yo sí quiero estar contigo. Y ya nos pedimos perdón, nos reconciliamos. Y vino la restauración de nuestro matrimonio. ¿Estuvieron mucho tiempo separados? No fueron mucho tiempo, fueron como 4 meses. No fue mucho tiempo, no, pero sí, a lo mejor él no hubiera luchado por mí, a lo mejor yo se hubiera dudado más tiempo, cómo Dios obra, cómo Dios me cubrió con las oraciones de mis padres. Y yo creo que te digo, Dios hizo toda la diferencia en mi vida y en mi familia. Entonces, que mi familia estuviera restaurada por el poder de Dios, que fuera, no nos fuéramos más allá, ¿verdad? O buscar un divorcio, porque yo sí me quería divorciar, según yo. Entonces, todo eso, yo vi la mano de Dios y vi que Dios en mi vida y en mi familia, que estuviera Dios ahí, hizo la diferencia. Amén. En mi matrimonio. Definitivamente muchas veces tú puedes decir, pero ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Pero ponte a pensar que aún la misma Biblia dice que el mismo Dios endurece el corazón de las personas con un propósito. A Faraón le endureció el corazón para que el pueblo de Dios y el mismo siervo de Dios pudiera ver el mover de Dios. Tan tremendo, tan palpable. Entonces tú estabas endurecida, pero ese hombre estaba ahí en pie de guerra. Así es. Y tu misma familia, ¿verdad? Pero qué importante es que Dios esté. Y yo siempre lo he dicho, la restauración va a ser de dos, pero también de uno que decide pararse en la brecha y decir, yo no me divorcio. Yo no acepto que mi familia se derrumbe. Yo no acepto que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos se vayan. Siempre va a haber ese uno que haga la diferencia. Así es. Y aún así, Pamela, a veces en la relación, a veces tu esposo no está emocionalmente listo para dar el 100, está dando el 30, pero a veces te va a tocar dar el 80, pero gloria a Dios, porque a veces nos tenemos que esforzar por dar el 80, o a veces eres tú la que estás así como medio desanimadona y así ya no quieres echarle ganas en la relación, y pues tu esposo tiene que volver a echarle muchas ganas porque él tiene que estar dando el 70, no vamos a estar siempre así, 50-50, entonces por eso tenemos que estar siempre conectadas con el Espíritu Santo y siempre tenemos que ser sabias. Amén, definitivamente. Quiero aprovechar un poquito para aquí leer algunos de los comentarios que tenemos en el sitio web, en Roku, los que nos están viendo por Roku, y dice
Lorena Aguilar, amén, hermanas, Dios les bendiga, Dios es poderoso. También dice Lorena Aguilar, saludos desde Dallas, Texas. Saludos a Lorena desde Dallas, Texas. Saludos, hermosa. Dice Alba Puerta, saludos, mi hija de 17 años es bien tremenda, rebelde, pero sé que Dios tiene el control, Dios las bendiga. Amén, hermana Alba. Dice una predicadora, su hija va a ser una predicadora, una mujer de Dios. Hable las cosas que no son como si ya fueran, porque Así esa palabra que el Señor nos dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, tiene que ser su piedra de angular de decir, Sí. de aquí me agarro y nadie De me quita. aquí se agarra, sí, exactamente. Y usted, aunque vea lo que vea con su hija rebelde, usted diga, mi hija le va a predicar a Cristo, mi hija le va a servir al Señor, y yo la miro desde aquí en el Espíritu, a su hija predicando, dando palabra de vida. Ahorita es un momento, ¿verdad? Pero ese momento difícil se va a acabar y va a venir una visitación de Dios para su hija. Sí, amén. Siga creyendo, no desmaye. Así es. Hable lo que no. No Usted empiece hable a sobre ella, comentar vida. con sus familias, anda así, anda así, porque No. eso desarma al espíritu. Al espíritu le gusta que le crea y que usted esté con una fe Exactamente. inamovible, decir, no, yo creo y yo veo. Y mi hija te va a servir, si mi hija profetizará, hablará las lenguas del Espíritu. Usted empieza a hablar con sus labios lo que usted va a querer ver en su hija, lo Amén. que la palabra, que el Espíritu Santo le recuerde a su hija lo que ya es en el Espíritu. Háblenlo, porque eso va a acordar toda maldición, todo lo que ha querido venir contra su hija, rebelión, todo eso. Todo eso va a caer y usted lo va a ver en el nombre de Jesús. Jesús. Dice Flor Vázquez, wow, qué lindo verlas juntas, hermana Claudia y Pame, nunca me pierdo Ay, sus hermosa. programas, sin duda dice, un abrazo desde Chiapas, bueno, ella es Sheki Lover de corazón, Ah, la Dios me la hermana bendiga, Flor preciosa, Vázquez, un Dios la abrazo. bendiga, y pues bueno, qué bendición, ¿verdad? Que sea parte de ambos Así programas. es. Dice Mariana Juárez, Dios las bendiga, qué padre programa, felicidades a las dos, Dios le bendiga, Dios sea la gloria, Dios Mariana le Juárez. bendiga. También dice Gerardo Martínez, saludos desde San Diego, California, primera vez mirándoles por Roku, buena programación. Gerardo Martínez, bienvenido a Chequina Radio 95.1 FM, bienvenido a Roku, gracias. Comparta ahí con sus amigos, Grupos. ¿verdad? Con su red cercana, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo aquí. A Dios sea la gloria, a Él sea toda la gloria de lo que podemos hacer y de lo que lo podamos servir, ¿verdad? Así es, y sí, mire, si hacemos virales chistes y memes, haga viral a Jesús, que todo el mundo escuche lo que Dios está haciendo. Ahorita acabamos de predicar y de testificar cómo Dios sanó a mi madre de cáncer, cómo Dios restauró mi matrimonio. Todo eso le puede servir una experiencia a una pareja que escuche este video. Si es que ponle por ahí, compartir, por favor, para que más personas sean edificadas. Así es, pues bienvenido Gerardo, yo sé que va a seguir enamorándose, no es por nada, ¿verdad? Va a seguir Así enamorándose es. de lo que Dios hace, no solamente a través de mi programa, también en el programa de Claudia Ibarra, que es todos los martes A las 9 de la a noche. las 9 de la noche, de verdad que se pone con Bien todo, bueno. también una gran bendición Claudia para nosotros, Gracias. pero ahorita vamos a ir a esa parte de la historia. También saludamos a los que nos están viendo a través de Facebook Live, Víctor Leaños. Víctor Leaños, Elías Sandoval. Elías Sandoval, a ver quién más está por ahí. Está por ahí, ay, Mari Gallardo, Esther de León, hermosa, Marisol Sigala, Dios les bendiga a todos de aquí de la cabina de Chequina Radio, gracias por sintonizarnos, no se vayan, no le muevan, quédense aquí, está muy Así interesante la es. plática. Pues bueno, vamos ahora a la parte de que, bueno, ya fueron restaurados por el poder de Dios. ¿Y cómo es que llega ese? Y bueno, yo digo, es de locos de verdad, nosotros los cristianos, ¿verdad? ¿Cómo nos metemos, independientemente, siempre vamos a tener pruebas, luchas y lo que quieras y gustes, pero cómo llega ese llamado a las mujeres? ¿Cómo llega esas fragantes, esas mujeres fragantes? ¿Cómo llega ese nombre? A ver, yo quiero saber toda la historia de Mujer Fragante. Sabes que yo siempre en mi corazón había un anhelo de ayudar, de ser madre espiritual de mujeres, de algo. Señor, dame madre espiritual de naciones. Yo siempre, una oración en mi casa, mucho antes de que el Señor ya me levantara, era mi oración. Era una oración personal con el Espíritu Santo. Señor, levántame a ser una mujer trascendente, una mujer que trascienda, una mujer que influya para bien para su generación. Yo quiero darte a conocer. Si tú me entregas las naciones, yo les voy a hablar de ti, le dije. Yo les voy a hablar de ti, a cualquier persona que yo les hablaré de ti, yo pondré tu nombre en alto, Señor. Hazme madre de naciones. Esta promesa que tú le diste a Abraham, que sería padre, yo la tomo para mí, Señor. Y yo me levantaba en la madrugada a orar esta oración. Y así empezó con ese anhelo en mi corazón. Empezó nada más con muchas oraciones por años de que yo quería levantarme para hacer algo para Dios, ser madre de naciones, bla, bla, bla. Así le pedía yo al Señor, sino que ya vino a través de la pandemia.
Cuando empezó la pandemia, que yo creo que todos ahí sacaron su mejor chef, ¿verdad? Dicen que cuando dice que la aflicción saca el mejor jugo de nosotros, ¿verdad? Cuando te pisan saca el mejor juguito de las uvas, cuando te tiran piedras saca el mejor fruto de los árboles. Y cuando estábamos en la pandemia, en mi corazón ya estaba la determinación de hacer algo. Ya Dios me había despertado, me cansé de una vida religiosa. Me cansé de ser la manda que yo decía, Señor, yo veo a mi padre trascender en tantas maneras, teniendo hijos espirituales, multiplicando su vida. La semilla que tú le diste, la está multiplicando. Y yo decía, ¿yo qué estoy haciendo? Y yo ya perdí mucho tiempo, Señor. Empezó así como que el Espíritu Santo a despertar mi espíritu. Me despertó. Y al ver que mi papá se estaba multiplicando la semilla del Señor, ver tantos ministerios florecer a través de su ministerio, porque él tiene muchos hijos espirituales que son pastores en muchas ciudades. Entonces yo decía, ¿yo qué estoy haciendo? Padre, entonces el Espíritu Santo te incomoda. Número 1, te confronta. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Número 2, ya te escondiste por mucho tiempo en una mujer que no eres. Tú no naciste para ser una mujer religiosa. Me dijo, tú no naciste para ser una mujer religiosa. Me dijo, Señor, yo te separé desde antes de la... Me empezó a recordarme tantas cosas, Pamela. Me dijo, yo te separé desde antes de... Y yo me empecé a recordar que como de chiquita, de adolescente, Señor, no me dejaba dormir y me daba mensajes de la palabra. O sea, desde que yo era adolescente, a mis 13, 14 años, en las noches, en las madrugadas, el Espíritu Santo me daba una palabra y yo la apuntaba en mi cuaderno, sacaba mi cuadernito, mi plumita y ahí, una joven adolescente. Así que tú dices, bueno, en aquellos tiempos no había teléfono, ¿verdad? Entonces lo que yo... había más oportunidad que los jóvenes estuviéramos enfocados en lo que Dios nos hablaba. Y en lugar de estar ahora se dan 2 horas los jóvenes viendo memes, ¿verdad? En aquel entonces, qué bueno que no tenía teléfono. Yo agradezco tanto mi tiempo, mi generación. Jamás voy a decir que es mejor una generación que la otra, no. Solo te voy a decir que esos momentos con el Espíritu Santo en la noche de mi adolescencia me despertaban y me daban una palabra. Y yo la escribía. Entonces, cuando yo ahora de adulta en la pandemia, durante la pandemia, el Espíritu Santo me recordó aquella época de adolescencia cuando Él me daba palabra. Y me dice, yo te traje para esto, para que des palabra. Tú serás una pastora, una madre de naciones. Entonces, el Señor me empezó a despertar mi espíritu y empecé a tener esa inquietud y todo empezó a más personas en mi hogar, en la comodidad de mi hogar, en su casa, que es su casa. Empecé con mis hijos y mi esposo a orar por un ministerio. Empezamos en la pandemia a hacer altares porque no podíamos congregarnos y ahí en los altares que hacíamos en mi hogar, orábamos por el ministerio de mis hijos. Yo ungía a mis hijos, a mis 2 hijos grandes, a mi hijo pequeño, y mis hijos me ungían a mí y ungían a mi esposo. Y yo les decía, yo quiero orar por un ministerio, y mi ministerio se va a llamar Mujer Fragante. Primero decía que se llamaba Mujer Radiante, me gustaba mucho ese nombre. Y decía, después busqué que ya había en internet un ministerio así, entonces dije, no le puedo poner así. Le tengo que poner diferente porque no quiero que sea un ministerio único, algo único que Dios me dé, algo único que tú me entregues, Señor. Ajá, entonces en lugar de radiante le puse fragante. ¿Verdad? Algo parecido, pero no sé, me gustó ese nombre, fragante, porque empecé a hablar, el Señor a hablarme a través de la fragancia de las flores. Yo quiero que tú, en el texto que dice, tú eres para mí como olor fragante, dice el versículo, ¿verdad? Entonces yo le decía al Señor, yo quiero ser para ti eso, que mi ministerio, que lo que tú hagas de mí, te agrade, sea un olor, te llegue como un olor fragante. Y ahí empecé a decirles a mis hijos, me ungían mi cabeza, mis hijos oraban por mi esposo, por el ministerio de mi esposo, por mi ministerio, y ahí empezó, en mi casa con mis hijos, Mujer Fragante. Mis hijos empezaron a grabar los videos, empecé a invitar pastoras, empecé a invitar mujeres a que se unieran, junté primero a 5 mujeres de la iglesia, diciéndoles, quiero hacer una junta con ustedes. Empezó una ola de violencia, antes de la pandemia había una ola de violencia en México. Mujeres muertas, mujeres asesinadas, en Ciudad Juárez, ¿cuántas mujeres muertas? Entonces yo sentía tanta necesidad, tú, Pamela, de orar por esas mujeres, por esas madres que quedaron sin hijas, por esos padres que lloraban a sus hijos, que no encontraban a su hija. El Espíritu Santo empezó a inquietarme. Y yo les dije, vamos a hacer una campaña al aire libre orando por las mujeres de México. Y por la niñez, por todos aquellos. Entonces empezó así a moverme, a hacer todo esto. Junté un equipo nada más de 4 mujeres. Empecé con ellas, empecé a hacer en mi casa live, a través de mi casita, así con mi video, con mi teléfono. Y mis hijos me ayudaban a grabar, a conectar la mixercita, el microfonito, ¿cómo se dice? Todo, mi hija grababa. Y pues ahí era nuestro set de grabación en nuestra casa. Y llegaban las pastoras a visitarnos, a predicar. Yo invitaba a las pastoras a predicar en mi hogar. Y ahí nació Mujer Fragante, ahí en mi casa, en mi hogar, en un altar familiar.
Ahí nació en el corazón de Dios, pero Amén. empezó como un altar en mi casa con mi familia, ellos orando por ese ministerio, y ya después ahí en la sala de mi casa empezamos a dar palabra. Entonces vino a cumplirse esa oración contestada de parte del Padre, porque empezaron a seguirme mujeres venezolanas, ecuatorianas, argentinas, que aún me siguen en mis redes sociales y aún me piden consejo de la palabra. Y en aquel entonces, durante la pandemia, me decían: pastora, yo no me estoy congregando, usted es mi pastora, porque yo no tengo iglesia ahorita. Yo recibo pan de usted, de lo que usted predica, de lo que ustedes hacen, y me veían como una pastora. Entonces Dios me dijo: tú eres una madre para ellas. Entonces ya empezó a cumplirse todo aquello que yo le pedí a Dios, y empezó a cumplirlo. No me llevó a las naciones, primero trajo las naciones a mí. Wow. Y algunas me siguen hablando las argentinas, me empezaban a hablar por teléfono: las argentinas, pastora, dígame porque necesito un consejo, mire, así que con su matrimonio, que con su iglesia, que con sus hijos. Sí. Y yo empezaba a darles una palabra de parte de Dios. Hubo tantas mujeres que se acercaban que no llamaban, como yo empecé a decirle a una hermana que me ayudara en las llamadas telefónicas, a la consejería. Y empezó a crecer esto, y me acuerdo mucho que empecé a ponerles sombreros a las pastoras invitadas, y empezó a llamar mucho la atención en redes sociales eso de los sombreros. Bien nice. Sí, muchas mujeres dicen: yo quiero ir al programa porque quiero que me pongas el sombrero. Ya no era por la palabra, por el sombrero, pero bueno, algo estaba llamando la atención. Sí. Entonces, de alguna manera lo usábamos, pero de alguna manera pues dábamos el mensaje de la palabra. Siempre lo primordial era dar el mensaje, dar la palabra, dar el pan, dar alimento. Y estuvimos alimentando a muchas mujeres a través del live de Mujer Fragante. Sí, se nos apagaba a veces el internet, teníamos muchas fallas al principio, no se escuchaba bien, pero Dios en todo obró, nos ayudó, y ahí empezó Mujer Fragante. Y sabes que Dios me dio la confirmación cuando recién empecé en mi hogar, a los poquitos días, algunos 2 meses, a través de una mujer, mi mejor amiga de Mujer Fragante, me dijo: yo soñé, Claudia, te soñé, no podía dormir, y cuando ya entré en profundo sueño, yo te miraba con muchísimas, o sea, eran miles de flores. Muchas flores. Y el Señor, yo le decía al Señor: y tú presentando un trabajo muy excelente, diciéndonos a varias mujeres, vamos a hacerle así y así, o como que tú hablándonos a varias mujeres. Y te miraba yo así, y yo le preguntaba a Dios: ¿por qué Claudia tiene tantas flores? ¿Por qué no se acaban? ¿De dónde salen tantas, Dios? ¿Por qué le das tantas a Claudia? ¿Por qué de dónde salen tantas y tantas? Y dice que el Señor le dijo: porque ella lo va a hacer con excelencia. Dijo: ella lo va a hacer con excelencia, y ella me ha presentado, dice, lo que anhela su corazón con excelencia, con pasión, y dice: yo se lo voy a dar. Y así empezó a florecer todo esto de Mujer Fragante. Empezó a haber mucho florecimiento a través de las mujeres. Empezamos a hacer congresos en otras ciudades, en la Sierra de Chihuahua, en Madera, en muchas partes nos han invitado. A veces voy con mi equipo y a veces voy sola. En Estados Unidos también Dios nos abre muchas puertas, y pues también tenemos invitaciones a República Dominicana, a Colombia, y hemos tenido invitaciones. A lo mejor no hemos ahorita tenido la oportunidad de ir, pero las invitaciones están. Hemos tenido un año de puertas abiertas, de que ya tenemos ocupado pues agenda llena, pero Dios ha abierto puertas, y ha hecho florecer este ministerio. No, pues a Dios sea la gloria, ¿verdad? Sabemos que también eres parte de aquí de Chequina Radio, muchos conocen mucho su programa, y no, qué bendición también. Nosotros fuimos un ministerio que nació en pandemia, ¿verdad? Hubo muchos pero pues así es Dios, así Dios determina levantarte, ¿verdad? En un tiempo donde para el mundo estás parado, estás bloqueado, donde no puedes hacer nada, donde hay miedo, donde hay pánico, es donde Dios dice: resplandece, iglesia mía, que yo te voy a hacer florecer, ¿verdad? Te voy a hacer resplandecer en donde te ponga. Así que, pues qué bendición, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo a través de tu vida, de tu ministerio. Sé que muchas mujeres, tú eres su inspiración, ¿verdad? Pero Dios te ha capacitado y te ha llenado sin duda para llegar a muchas naciones. Muchas veces dices: ¿por qué? A lo mejor nosotros no podemos tener muchas radios en muchos lugares, ¿verdad? Pero a Dios le ha dado la sabiduría, Isaac, para poder llegar a cualquier lugar donde que Él quiere llevar. Que esto, que aquello, ¿verdad? Y cómo hay gente que de Argentina, que de Chile, que de Guatemala, que de México, que de Estados Unidos, y a Dios sea la gloria por eso, ¿verdad? Y de verdad que qué bonito. Ya estamos por aquí, dice: bendiciones, saludos, dice Aarón de la Hoya, Dios te bendiga, Aarón de la Hoya. Dice que sí, nuestra generación fue única, ¿verdad? Yo todavía escribo, yo en mis devocionales agarro mi cuaderno y escribo y hago dibujitos. Yo ya le dicto a
al aparato, ya nomás le dicto Pero Sí, fue hermosa cierto. nuestra generación. Sí, ahorita todavía cada quien tiene su forma de tener sus devocionales con Dios y de buscar a Dios. ¿Y qué es lo que tú quisieras ver en tu generación, en tu matrimonio, en tu vida misma? Que Dios siga haciendo, ¿verdad? Pero que dijeras tú, a mí esto me da plenitud en mi corazón. Pues más que nada ver a las mujeres regresando a su diseño, a las mujeres que han ahorita que están lejos, el poder ser, para mí me da plenitud eso, poder ser el instrumento que Dios use para que muchas mujeres despierten a su llamado, las mujeres que han estado dormidas como un tiempo estuve yo, en una iglesia, a lo mejor en una vida religiosa, que Dios las despierte a su llamado, porque todas cargamos un llamado, todas cargamos un propósito. Me daría plenitud que el Señor siguiera levantando mujeres para despertar más mujeres, el dejar de ser el que muchos ministerios se unieran y dejar de que ver a los ministros como competencia, sino que fuéramos uno, como Cristo y el Padre y el Espíritu Santo son uno. Eso me daría mucha plenitud, trabajar todos por el mismo por el proyecto, ¿verdad? Ver una generación amar a Dios, hambrienta de su presencia. Y creo que lo que va a hacer la diferencia en estos tiempos no es una iglesia numerosa, ni una iglesia súper bien hecha, ¿verdad? Como una catedral, sino una iglesia que tenga hambre de Dios, ver una iglesia que tenga verdaderamente hambre por su presencia. Eso va a marcar la diferencia en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos va a marcar y va a traer el avivamiento a nuestras ciudades. Y en verdad me encantaría, ¿verdad?, seguir siendo ese instrumento, seguir como familia, porque mi esposo ha sido un parteaguas, un apoyo total para mi vida. Me deja ir donde me invitan, me lleva donde me invitan, y ha sido de mucha bendición. Entonces el poder ver aún así toda mi familia siendo llevada más a los ministerios que Dios nos ha llamado, viendo florecer y multiplicarse nuestros ministerios, el de mi esposo, el de mis hijos, porque mis hijos también cargan su ministerio, yo también cargo un ministerio, y verlos creciendo, los he visto todavía a mis hijos desarrollando y creciendo en su ministerio, y yo sé que aún hay más para ellos, hay más promesas por cumplirse, y de verdad te digo, yo deseo en verdad seguir siendo usada por Dios, y que Dios use también más mujeres para despertar a más mujeres, y más que nada ver mujeres regresando a su diseño, a ese diseño de ser idóneas, de ser esa idónea para esos hombres que han fallado y que se sienten avergonzados o que la han regado, sí, pero tú eres la idónea que lo va a ayudar a corregirse, a volver del mal camino, ¿verdad? Y volverlo hacia Dios, ¿verdad? Exacto. Si tú no le brindas la mano, que eres su ayuda idónea, ¿quién se la va a brindar? ¿Verdad? Somos ayudas idóneas, y la mujer ha perdido ese diseño, se ha perdido en el camino por tantas mentiras de redes sociales, ¿verdad? Por tantas cosas, pero mi anhelo es ese, Pamela. Sí. Pues ahí está, quiero, antes de irnos, ¿verdad? Aquí dice Abigail Juárez, dice, hola hermosas, Dios les bendiga, buenísimo programa, saludos a nuestra amiga Abigail Juárez, también dice Brenda Valdés, dice, quiero que oren por mí, claro que quiero sí. ser una mujer que ame a Dios así con pasión, mi familia no conoce de Dios, soy la única, pero sé que Él me ha llamado, saludos desde Chihuahua, México. ¿Cómo se llama ella? Brenda Valdés va a orar, Claudia, por ti. Brenda, yo en el nombre de Jesús declaro que tú vas a ser la puerta por donde la salvación del Señor va a entrar para tus hijos, para tu familia, para tus tíos, toda tu familia, amén. Va a conocer al Señor porque tú te vas a encontrar con el Señor, porque tú te vas a enamorar más de Él, amén. Así es que tú vas a ser esa puerta que Dios va a usar para entrar y salvar a tu familia en el nombre de Jesús. Brenda, ¿verdad? Brenda Valdés. Brenda, y sigue adelante, Brenda, solamente es fuerte y sé valiente, porque Dios te va a preparar para cosas mayores, para cosas grandes, para ser usada en este tiempo, en tu generación, en tu familia. Tú eres la elegida por Dios. Escúchame bien. Tú, amiga que me escuchas, Brenda, y todas las que están escuchando este programa, son los elegidos de Dios para cambiar su país, para cambiar su nación, para cambiar su iglesia, para cambiar su familia. Ustedes son los elegidos, no el vecino, ¿verdad? Somos nosotros. Dios te va a usar como el protagonista de esa historia. No eres víctima de lo que te está pasando, eres el protagonista, eres a quien Dios va a usar para cambiar todo en tu trabajo, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia. Es que levántate y conéctate a lo que Dios está diciendo, porque eso va a ser un parteaguas. Eso es esencial, que tú escuches a Dios, que tú leas su palabra, que tú escuches lo que Dios está diciendo. Claudia, antes de irnos, yo sé que has repetido aquí 2-3 veces que la religiosidad, lo que te hizo la religiosidad. Sí. Yo quiero, antes de irnos, que nos digas qué fue lo que hizo en ti la religiosidad, o cómo fue que te afectó la religiosidad a ti, en lo personal. Sabes que yo creo que como todo, a muchos de los cristianos, no voy a generalizar que la mayoría, pero algunos cristianos se vive a veces un cristianismo decadente,
decadente porque no hay una revelación, ¿verdad? De qué es lo que portas. No somos seguidores de Cristo, somos su domicilio, porque Cristo hizo morada en nosotros. Entonces, nosotros debemos de dejar que ese Cristo crezca en nosotros. Entre más menguemos, Él más crece, Entonces, yo no estaba dejando. ¿Por qué caemos en la religiosidad? Porque no menguamos. Porque queremos hacer nuestra voluntad, porque vamos ahí a sentarnos, pero queremos... yo caí en la religiosidad porque quería manipular a Dios, decirle a Dios, usar a Dios como mi mesero. Dios, hazme esto, ponme aquí, ponme allá. Y pues Dios no trabaja así, por eso yo no veía fruto en mi vida, por eso yo no veía nada en mi vida, no había crecimiento, no había fruto en mi vida. Había dones, porque a lo mejor cantaba muy bonito Claudia antes Claudia a lo mejor daba un buen sermón, pero no había frutos, era un don nada más, qué bonito, ¿me entiendes? No había fruto, no había una vida religiosa. Y yo quiero que tú entiendas, persona que está escuchando, que la iglesia no es un organismo, ¿verdad? No es un organismo, no es una organización, perdón, es un organismo vivo. O sea, hay movimiento, hay vida en la iglesia de Dios. Pero muchas veces vamos nada más y nos conformamos a nada más ir, nada más que nos vea el líder, para que cumplir, para, ¿cómo se dice?, callar mi conciencia cada domingo de que ya vine, Dios, ya cumplí contigo. Entonces, cuando tú te cansas de eso, viene el llamado de Dios. Tú tienes que cansarte de esa vida, porque Dios no te trajo a cumplir con una agenda de dominguito en la iglesia, de que vas y cantas 3 cantitos, lloras las de San Pedrito y voy a vivir mi vida. Y llegas a tu casa y vives la vida de perro de todos los días, la vida de pleito con tu esposo, la vida de gritos con tus hijos. Sí. No, esa vida no la quiere Dios. No para ti, porque eso no es la vida de reino. Esa no es la vida de reino que Dios quiere que tú vivas. Yo me cansé de eso, Pame, de nada más ir por cumplir, de nada más ir porque, pues, ahí como que para que digan, porque yo sé que mis hijos querían que sirvieran a Dios, pero pues para que me vieran mis hijos, ¿ves? Que bueno, le estaba ahí medio echando ganas. Y vino a impactar mi vida el ver a mi papá sin fuerzas, sin no poder pararse en el altar, casi no se podía sostener en sus pies, y predicaba. Y se nos desmayaba a veces en el altar, porque wow, es que yo quiero predicar. Y yo decía, ¿cómo es este hombre de Dios sin fuerzas y sin salud? Viene y predica, y yo que tengo la fuerza, yo que tengo la fuerza en mis rodillas, que aún camino, que aún puedo hablar con libertad, que aún tengo la fuerza, no lo estoy haciendo. Eso fue una bofetada a mi espíritu. Wow. Eso fue un despertar, Pamela, tremendo. O sea, fue algo que me movió en el espíritu, algo que me vino a tener un escalofrío espiritual, una cachetada, una bofetada, decir, Claudia, despierta. Sí. Y el Espíritu Santo trató conmigo y a través de la enfermedad de mi padre, y me dijo, yo decía, a mi padre le queda poquito tiempo de vida, y me dijo el Espíritu Santo, y a ti también. Tú piensas que a tu papá se le está acabando el tiempo, me dijo el Espíritu Santo, a ti y a esta generación también, porque el reloj profético de mi venida está muy cerca. Me dijo, levántate, despiértate. Y fue como todo lo que de mirar de mi padre, como él, su pasión, aún sin tener la fuerza, se paraba porque él quería predicar, él quería seguir hablando de Cristo en sus últimos momentos de vida. Me marcó tanto, Pamela, me despertó, fue un despertar, fue lo que Dios usó para despertar mi vida, para sacarla de la religiosidad, a vivir una vida en Cristo viva, una vida real, un encuentro real. Y el Espíritu Santo de ahí en adelante no me dejó descansar, no me dejó, empecé a trabajar por Él verdaderamente. Empecé a buscar a Dios por los motivos correctos, no por miedo a ir al infierno. Wow. ¿Me entiendes? No por miedo. La vida religiosa es la gente que busca a Dios por miedo a ir al infierno, no por amor. Exacto. Empecé a buscar a Dios por amor. Empecé a buscar a Dios por los motivos correctos. Empecé a amarlo. Señor, si me queda poco tiempo, yo quiero amarte. Yo quiero en verdad enamorarme de ti. Enamórame, le dije, de ti. Y el Señor empezó a enamorarme, a despertarme a la madrugada por un ministerio, por un llamado, por todo eso. Fue algo sobrenatural en mi vida. Fue algo un despertar que trajo a mi vida fruto. Empecé a ganarme a mujeres para Cristo. Empecé a predicar su palabra con más pasión, hacerlo por los motivos correctos. Ya no lo hacía por cumplir, ya no lo hacía por temor a ir al infierno. Lo hacía porque amaba a Dios, por ese amor que Dios me empezó a dar para Él. Entonces, si tú estás buscando una vida vacía dentro de la iglesia, una vida sin sentido, dile a Dios, enamórame, Señor. Busca un encuentro real con el Espíritu Santo, un encuentro genuino. Y lo vas a encontrar. Dice su palabra, me buscaréis y me hallaréis, ¿verdad? El Señor dice, acérquense a mí, yo me acercaré a ustedes. Y a veces pensamos que estamos cerca porque sabemos orar y cantar, pero a veces dice su palabra, ese es el pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay mucha gente que aunque esté en la iglesia está lejos de Dios. Y así estaba mi corazón, pero gloria a Dios pues, en su gracia. En esa misericordia buena y maravillosa de Dios, Él me alcanzó, Pamela, Él me despertó. Me despertó a un llamado, me despertó para este tiempo.
Pues hay que hacernos esa pregunta, ¿verdad? Hazte esa pregunta tú como siervo, como sierva de Dios. Hazte esa pregunta en este momento, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Realmente lo estoy haciendo por amor? ¿Realmente estoy viviendo en el propósito, en el llamado, en la visión que Dios tiene para mí? ¿O realmente nada más estoy cumpliendo o llenando un lugar en la iglesia o llenando un lugar en el grupo, ¿verdad? Siento que hay muchos hombres ya desinteresados y mujeres también desinteresados de lo que realmente Dios quiere, ¿verdad? Porque si tú quieres, yo muchas veces te digo, el ministerio no te va a salvar. No. Aquí te va a salvar una relación con Dios. Y esa misma relación con Dios va a ser tan fructífero tu ministerio y a donde quiera que tú vayas y a donde quiera que Dios te ponga. ¿Por qué? Porque es lo que portas, lo que tienes adentro, lo que va a empezar a brotar, ¿verdad? De tu interior, lo que vas a empezar a dar, vas a empezar a cambiar. Ya basta, ¿verdad? De ser esos cristianos, como lo comentabas, de llenar un lugar. Exactamente. O de una expectativa de estar a lo mejor en el altar, según tú haciendo creer que eres el más santo, el más cristiano, y en cuanto te bajas vives una vida de verdad que avergüenzas al evangelio. Ya lo viene enojada. Sí. Pues cánsate de esa doble moral, cánsate de eso, porque si tú vives una vida tan religiosa y tan vacía, tarde o temprano te vas a desplomar, se va a desplomar tu familia, se va a desplomar todo. Así se desplomó, dice la Biblia, Ananías y Zafira, que quisieron dar de apariencia de piedad, era pura apariencia. Entonces yo me cansé de una vida de apariencia religiosa, de todo eso. Yo me tuve que cansar, para empezar a ir. Dios empezó a despertar mi espíritu, empezó a despertar en mí, pues esa guerrera, despertó en mí la mujer que Dios quería que él fuera, ¿verdad? Y me volvió a llamar a través de la enfermedad de mi padre, me llamó, me despertó, me cacheteó, ¿verdad? Me ubicó y me confrontó el Espíritu Santo, que hoy estoy aquí, gracias a Dios, viviendo una vida totalmente diferente, una vida, la vida zoe de Dios, una vida plena, una vida que ve fruto, una vida que hace las cosas por amor a Dios, con los motivos correctos. Exacto. Sí me he sentido cansada como todo ser humano, a veces he querido tirar la toalla, pero el cansancio, agotamiento espiritual, pero siempre el Espíritu Santo nunca me deja, porque cuando tú eres marcado por una palabra, por un llamado, aunque quieras irte, aunque quieras correr, siempre ese llamado te va a perseguir hasta abajo de las piedras. Y es un gozo enorme de verdad dar ese fruto y saber que hay alguien que por tu tiempo, por tus palabras y por el amor, de verdad puedes cambiar su vida. Sí. Le puedes dar un giro así como Jesús. O sea, de verdad que no podemos ser esos cristianos de apariencia, porque hay un mundo que nos necesita. Aquí en Ciudad Juárez, ¿verdad? Vemos como hace unas semanas, yo creo que 2 o 3 personas por semana intentaron suicidarse. Así es. Aquí en nuestra misma colonia, hace 3 semanas, un niño que ni siquiera llegaba a los 10 años se suicidó. Ay, Dios, no me digas eso, que me duele mi corazón. ¿Por qué puede un niño cometer algo tan terrible a su corta edad? ¿Qué se está viviendo en esos hogares? Porque a veces como cristianos no nos desincomodamos y vamos con el vecino. Sabemos que la golpea, sabemos que hay un entorno destructivo y no somos luz. Yo el otro día le decía a una amiga, el Señor nos llamó a ser luz en las tinieblas. Porque no estamos menguando, Pame. Cuando tú menguas, lo que portas crece, lo que portas, porque como les decía, no somos seguidores de Cristo, somos su domicilio, portamos un Cristo vivo, y ese Cristo se va a dar a conocer cuando tú y yo menguemos, cuando tú y yo, como dice Pamela, te incomodes. Aunque sea esforzarme para llevar burritos, para llevar algo, para ir a visitar al que está afligido, por llevar a mi vecina, voy a dejar de un tiempo de estar aquí en comodidad, en mi chilloncito a gusto, voy a visitar a las personas. Incomódate, a mí no me puede, de verdad, cuando yo quiero sentir bien a alguien, comprarle un pastel, comprarle algo, porque yo sé que eso va a hacer la diferencia en esa persona y se va a sentir bien, especial. Hoy lo hice con 2 mujeres de mi célula, mujeres que yo veía que estaban medio ahí de cabizbajas, no iban a la iglesia, estaban desanimando, les llevé un pastel porque cumpleaños una de ellas, y me dice, me sentí amada. Fíjate, a veces para eso que dame pastel X, ¿verdad? Pero un detallito puede hacer toda la diferencia, Pamela. Sí. Un detallito que tú tengas, que tú te esfuerces de tu bolsillo, o que tú te incomodes un tiempecito de ir a visitar a alguien que hace mucho que no va a la iglesia, o que hace mucho que tú no ves, o tu vecina, que hace mucho que no la he visto salir, vecina, ¿cómo ha estado? Hace toda la diferencia. O sea, el menguar va a marcar la diferencia. ¿Saben qué? Yo quiero, antes de despedirme, decirles que la Biblia, la palabra del Señor dice que somos sal.
Pero si la sal pierde su sabor, dice, se vuelve insípida. Lamentablemente hay mucho cristianismo insípido hoy, Sí. mucho cristianismo insípido que ha perdido el sabor, que no está salando la tierra, que no está hablando de Cristo, que no está pagando el precio, que no está menguando para hablar de Cristo. Incomódate, amiga y amigo que me estás escuchando, iglesia de Dios. Se sal en medio de este mundo. Dice la Biblia que cuando la sal pierde su sabor, nada más sirve para ser echada en la tierra y ser pisoteada por los hombres. Fíjate qué fuerte esto. Wow. Cuando tú ya eres un cristiano religioso, te vuelves insípido y nada más sirves para que te pisoteen los hombres. O sea, la verdad, cuando es un cristiano usted que no es sal, le da igual estar colgado de la luz, le da igual no hacer las cosas bien, le da igual no hablar de Cristo. Y sabes que nosotros somos la burla del evangelio, nos volvemos la burla del evangelio, Pamela. Nos volvemos una burla y nos volvemos esa sal insípida que nada más hace la burla de Dios y que la pisotean los hombres. Sí. Dicen, sí, para ser cristiano voy a ser como ese, mejor no. Y sí, de verdad, seamos de verdad sal. Salemos esta tierra, la sal preserva, la sal preserva la tierra. A lo mejor dices que que estoy haciendo sal y a veces nadie ve lo que estoy haciendo. Sí, porque a través de ti muchos no han muerto porque tú estás orando por tu familia, tú estás orando por tu nación, tú estás orando por los que están perdidos en la droga. Y todo eso hace que Dios preserve, que tú sigas siendo sal, ¿verdad? Así es. Entonces, iglesia de Dios, sigamos siendo sal del mundo. Pues ahí está en lo que el día de hoy Dios habló a través de la vida de Claudia. Gracias, Claudia. No sé, algo más que quieras añadir. De verdad que nos bendice, ¿verdad? Tu caminar con Dios. También nos bendice que seas parte de esta casa, Shekinah Radio. Ay, pues eso quiero agradecerles. Yo quiero agradecer a Shekinah Radio que por casi 4 años ya me ha abierto las puertas de su casa. Han sido bien espléndidos, ay, bien bonitos en su corazón, de abrirme sus puertas, de esperarme por mucho tiempo, a veces con cosas que quedan pendientes. Y siempre me ha tenido la confianza, no se preocupe, y bien condescendiente. Y a veces digo, ay, me da vergüenza con él. Pero él siempre ha sido de bendición. Y saben que me da risa porque a veces he ido a eventos de radios y otras radios, eventos grandes. Y muchas veces no me conocen por Mujer Fragante. Me dicen, usted es de Shekinah Radio. Me conocen por Shekinah. Y digo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero sí, lo importante es predicar el evangelio, porque no es dar a conocer un ministerio. Exacto. Es dar a conocer a Jesús, ¿verdad? Exacto. Entonces, gloria a Dios, si tú me viste aquí o me viste en un ministerio, pero viste la palabra, ¿verdad? Entonces, para mí me bendice. Para mí esta casa de Shekinah Radio me ha bendecido en gran manera. Yo honro a Pamela, honro a Isaac por su trabajo, porque han menguado, han dejado de hacer cosas para su familia, para estar aquí, a veces en cabina, desvelados, a veces cansados, y yo les honro de verdad, les bendigo y les admiro mucho, de verdad, les aplaudo, y sé que van a llegar a más, sé que la promesa se seguirá cumpliendo, sé que Dios va a multiplicar esta casa, la va a bendecir, la va a extender, y pues van a llegar a más, Pamela, son de bendición, y yo les agradezco de verdad esta oportunidad que me dieron. No, hombre, también nosotros somos bendecidos de tener a Claudia. Ella es la que más tiempo ha tenido con nosotros. Amamos su ministerio, su forma de ser, su alegría, ¿verdad? Y lo que es y lo que Dios hace a través de su ministerio, de su tiempo en radio, ¿verdad? Y pues bueno, son muchas las cosas, ¿verdad?, que Dios hace y seguirá haciendo por medio de, no solamente de esta casa, va Shekinah 95.1 FM, sino a través de los diferentes programas, ¿verdad?, que se transmiten y se pasan y seguimos trabajando. Honro también a mi esposo Isaac Luna, que él no se cansa, Sí, le digo que tiene más mi ideas que el admiración. gobierno. Un aplauso para el gobierno. Le admiramos mucho a Isaac, qué bárbaro, tiene mucha creatividad, mucha paciencia, Sí. mucho amor a la obra, mucha pasión por Cristo. Muy perfeccionista, muy Sí. visual, en todo está, por eso le digo, oye, hombre, tú tienes más ideas que el Wow, gobierno, no. la CIA, la DEA, todo. Él siempre Dios está bendiga. pensando Wow. en innovar, ¿verdad? En cambiar, en hacer, le gusta mucho que todo lo diseño, que se vea bonito, se oiga bien. Por eso a veces nos pone nuestras jaladillas de orejas de que póngase bien, de que cuiden su audio, su cuadro y todo, ¿verdad? Sí, porque la excelencia es muy importante, porque ahora ganó un Grammy y un corazón, porque la fe no está peleada con la excelencia, Exacto, tenemos que hacer todo exacto. excelentemente, y yo creo que Isaac lo ha entendido. Por eso es un hombre que está trascendiendo. Shekinah está siendo levantado, está haciendo, ya dejando huella, está pisando fuerte. ¿Por qué? Porque está enfocado en hacer las cosas para Dios excelente. Así es. Y ahorita que dices un corazón, así como dices tú en excelencia, ellos no te piden cualquier cosa cuando van a cantar, porque muchas veces lo ven ustedes, como arrogante, perdieron el piso y todo. No, a Dios le gusta la excelencia. A Dios le gusta porque si el mundo hace unos grandes conciertos con grandes Excelentes escenarios, para
para el Porque diablo. para el Rey de Reyes y Señor de Señores no nos vamos a de veras. ¿Verdad? O sea. Y es que tenemos que entender, hay mucha religiosidad y esto corta con la religiosidad. Sí. La fe no está peleada con la excelencia, ¿verdad? La fe en Cristo, tu fe que tú profesas, no está peleada con la excelencia. Sigue haciendo las cosas excelentes para Dios. Síguelas, esfuérzate por hacerlo excelentemente. Me encanta que esté Sally ahí de Anthony, Texas. Dios te bendiga, preciosa. No sé si las cruces o Anthony, pero un abrazo. La vi conectada a Sally Ramírez, Ilse Ortiz y Rosy Pérez y Erika Ceballos del Paso. Dios te bendiga, preciosa. A todas un abrazo. Sí, ya sé, no nos queremos ir, yo estoy No. muy a gusto, ¿verdad? Pero siempre me vuelvo a la barda, ya tengo 1 hora 20 minutos y como si nada. Pero bueno, muchas gracias Claudia nuevamente por estar aquí, ¿verdad? Por abrir tu corazón, por contarnos algunas de las experiencias. Si tú llegaste tarde o apenas estás sintonizándonos, comparte. Ahorita se va a subir el en vivo En YouTube. a YouTube, a las diferentes plataformas, a Spotify. Velo de verdad, compártelo. Podemos pasar tantas horas en redes sociales y no trae ningún fruto, ningún peso que nos edifique, ¿verdad? A nosotros, pero estos contenidos que enriquecen, que te levantan, que te animan, ¿por qué no vamos a poder usar nuestro tiempo para cosas positivas? Así que te animo a que lo compartas, a que digas, mira, ve este testimonio, mira este programa, está padre, te va a gustar. Y bueno, no sabes que a lo mejor Dios va a levantar a alguien, va a hablar a su corazón y a su espíritu. No sabemos. Antes de irnos, saludamos a Saúl Pérez, que nos saluda desde Roku, ¿verdad? Desde Saludos, el sitio web www.chequinatv.com. Y Abigail Juárez dice, he visto eso, hermana Chequina, tiene todo muy visual, felicidades, Dios los bendiga, Isaac. Así es, hermana, pues bueno, le bendecimos, ¿verdad? Aquí a nuestro director, y pues que Dios lo siga guardando y lo siga fortaleciendo, porque yo sé que no es cosa fácil, se los digo yo, que a veces yo le digo, yo voy y me duermo, y Pero sigue y él trabajando. ahí está, y me despierto, ahí está. Yo digo, este hombre no sé si duerme o no duerme, pero ahí está. Pero bueno, le bendecimos, ¿verdad? Así, si usted se puede tomar unos 5 minutitos para orar por él, para orar por lo que Dios está haciendo aquí en Chequina, hágalo. De verdad que Dios sabe que este es un lugar que nació de su corazón primeramente y que Dios está haciendo y seguirá haciendo cosas increíbles y maravillosas. Y bueno, nuevamente gracias, Claudia. Ahora sí nos despedimos. Sí, hasta luego. Oramos por los que se conectaron. Gracias por Brenda, vamos orando por ti. Oramos por Chequina Radio, que es un ministerio de mucha bendición. Chequina Radio es un ministerio que está pisando fuerte, que es punta de lanza en estos momentos para predicar el evangelio. Dios bendiga a Chequina Radio, Isaac, a Pamela. Gracias a todos los que estuvieron conectados, que tomaron el tiempo para escucharlo. Y si no, escúchenlo, nos va a bendecir porque dimos testimonios muy poderosos. Escuchen este video, de verdad, les va a bendecir. Y bueno, como siempre se los digo, que Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de usted, de mí y de todos misericordia. Nos vemos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde. Dios te bendiga, bye bye. Bendiciones. Gracias, Pamela. Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta. Así que Pameluna te espera aquí en Chequina 95.1 FM con Entre Líneas. Hasta luego. Gracias, Jesús. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los Señores.